Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Más que hayan podido descansar algo. ¿Podría abrir esta clase? Creo que el anterior profesor no le estaba haciendo algún... ¿Escúchame? Oh, ¿qué pasa? Hola, hola Juan Carlos, no se escucha bien. Juan Carlos, sí se te oye cortado. ¿Aló? ¿Aló? Ya habrá, no sé qué cosa. Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ahí está mejor. Sí. Ahora se le escucha mejor. Listo, entonces, la anterior clase estábamos hablando acerca de un ejercicio de aplicación de lo que sería la matriz de rigidez de un sistema, ¿no? Que era un sistema de armadura. Por ahí, espero que ya lo hayan terminado, más que todo, obteniendo los valores, viendo cómo podemos programar los resultados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que nos quedaría es mirar cómo se pueden sacar las fuerzas de los elementos. Y con eso pues ya básicamente terminamos. Pues vamos a empezar primero hablando de algunas cosas. Hay dos estudiantes que me hablaron que querían aplazar la tarea. Que la tarea era para entregar, creo que el día sábado, no recuerdo. ¿El sábado o el domingo? ¿Qué día era? Sábado. El sábado. Listo, entonces, me gustaría escucharlos qué sería, qué pasó, por qué quieren aplazar la tarea. ¿Estuvo muy larga? ¿Estuvo muy difícil? Cuéntenme. Para pues mirar En mi caso estuvo bastante compleja lo de programar en MATLAB. Ya. Yo le pedí ayuda a uno de mis compañeros que ya pasó esta materia y me explicó un código sumamente complicado, no lo entendí, entonces preferí obviamente venir aquí a ver si nos puede explicar un poco el código, que es como unos ciclos for bastante extensos, que haber copiado la tarea no me pareció ético. Ya, ok, entendí. Ya, muy bien. Entonces, los ciclos for. Ya, puntualmente, ¿qué parte de la tarea es lo que se les complicó? ¿La programación de qué? O sea, de código MATLAB, porque por ejemplo en mi caso nunca había usado el MATLAB, entonces era como que una vez estaba aprendiendo y haciendo al mismo tiempo. Pues. Ok. Ahí se me complicó. Sí, Juan Carlos, para mí también fue complicado. No sé yo programar muy bien en MATLAB. Me compré un libro ahí más o menos para aprender y sí, Okay. Además, tuvimos un examen el viernes. Tuvieron un examen el viernes. Sí. Entonces estamos hablando de que la tarea decía, para las armaduras de la tarea número 2, complete su programa de MATLAB. Sí, es esa, ¿no es verdad? Para que obtenga automáticamente las fuerzas en cada elemento en coordenadas globales y en coordenadas locales. Para estos resultados, realice el esquema de fuerzas internas en coordenadas globales y locales, realice el diagrama de carga de cada uno de los elementos, y al igual que en la tarea anterior, bueno, entregue los documentos. No, es la 3. Es la tarea 2. Perdón, esta es la tarea 2, la tarea 3. Entonces, la tarea 2 es esta, dice, para los ejercicios que se muestran. Ya. Resuelva mediante el método matricial. La hoja de Excel o el archivo de utilice. Ya, pero es que no entiendo en qué parte les digo que programen con ciclos for. A ver, estamos de acuerdo que la tarea dice, para los ejercicios que se muestran en el PDF adjunto, resuelva mediante el método matricial de rigidez visto en clase, considerando el módulo de elasticidad igual, el área igual. Ya.
la hoja de Excel o el archivo de MATLAB que utilice, envíalo junto al documento. Pero no entiendo en qué parte les digo programen un archivo con C++. Eso es lo que no entendía. O sea, aquí usamos MATLAB, ¿recuerdan? Para sacar las matrices de rigidez. Ya, ese es el archivo donde sacaron la matriz de rigidez que vendría. Y de ahí lo organizan en un Excel, en un Word, lo que sea. Entonces les digo, programen en MATLAB. Obviamente las matrices de rigidez, como tú dices, O sea, la matriz de rigidez ya lo chequeamos, ¿no? O sea, eso ya lo usamos aquí. eran bastantísimos para la cercha. Entonces, Por eso, pues, les tocaba poner uno por uno los archivos. Porque me dijo que tú habías explicado como que para esa clase, para ese deber en específico, cómo hacerlo en MATLAB. No, en la tarea 3, que se las acabo de leer, esa tarea sí es hacer el archivo. Pero en la tarea 2, que es la que se va a entregar ahorita, ¿estamos de acuerdo que es la tarea 2? La de las armaduras. Eso deberán ustedes haciendo a mano, como hicimos aquí. Entonces, cada elemento, pues sacaba la matriz de rigidez, pues metiéndole los datos de cada elemento. Y les daba una matriz de rigidez del elemento. Y de ahí ya, pues, Pero enorme, una matriz de rigidez, pero... Claro, enorme. Pues, o sea, las cosas tocaba hacerlo con tiempo. Claro. Pero no era, o sea, no era, ¿qué te digo? Pues no era que, el problema no era la programación. Tenían que hacerlo a mano, un documento, o un elemento por documento. ¿Ya? En ningún lado les digo haga un programa que resuelva la search. Solo pues que saquen las matrices, como si yo te hubiera pedido eso a mano. El MATLAB es como una calculadora. ¿Ya? Como que yo les pidiera que hagan la función coseno en MATLAB. Y les hago 10, saquen de 10 números o 10 ángulos el coseno. Entonces es la función, nada más. Eso era lo que quería que hagan en esta tarea. En la siguiente, que es la 3, ahí sí ya hay que hacer el programa. Pero pues en esta solamente es sacar los datos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿entienden qué es lo que quiero? No quiero que haga un programa solo, que programe y resuelva solo. En esta tarea no es el objetivo. Es que tú cojas y hagas el procedimiento manual. En esta tarea el objetivo es que ustedes se ayuden de MATLAB para sacar las matrices de rigidez, porque sacarlas a mano pues sí es un montón, pero que lo hagan a mano para que la próxima lo puedan programar. Si ustedes no lo pueden hacer a mano, no lo van a programar nunca, porque no entienden qué es lo que hay que hacer. Y la programación es plasmar en código pues algo que yo sé hacer manualmente. ¿Entienden? ¿Se entendió en casa? Por cierto, acá, ¿no? Sí, Juan, y de hecho yo quería solo decir cuál creo que fue otra complicación, porque, bueno, al menos yo sí entendí que sí había que hacer lo que mencionaste de lo que vimos en el ejercicio el miércoles, pero justamente como recién ese ejercicio le tratamos el miércoles y de hecho lo acabamos justo ese día, personalmente, y no sé si es que será el caso de alguien más, mi problema para el deber solo fue el tiempo, porque en realidad al menos ejercicios como el 2 tenían creo que 15 elementos y demás, entonces hasta armar la matriz global y demás, yo sí me demoré. Entonces yo mandé el deber, pero mandé incompleto. Entonces, si es que nos ayuda, no sé si alguien tuvo el mismo problema con el tiempo y demás. Entonces, si de hecho nos podemos ayudar con la fecha, mi único problema fue que no vamos a acabar. Y fue porque, como te digo, nos explicaste el miércoles y de ahí entre jueves, viernes, sábado, sí fue, o sea, con las demás materias y demás, no, yo no vamos a acabar. No sé si Ya, por ese perfecto. lado puedes considerarlo. Claro, eso sí, o sea, yo lo que quería saber es qué es lo que pasó realmente, ¿no? Entonces, listo, sí, yo no tengo problema con pasarlo. ¿Les parece hoy es lunes, de aquí al miércoles, para terminarlo? ¿Está bien? Ok, voy a cambiarlo porque, Gracias, Juan Carlos. o sea, para eso estamos, para hablar las cosas. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí. Juan, y una pregunta, y en ese caso, como lo que te acabo de decir que yo mandé incompleto, ¿puedo solo armar otro Word y ponerle que es del final? Mira, yo voy a revisar la última entrega. Entonces, envía la última entrega. O sea, sube a la carpeta el archivo completo, o sea, completo todo. No completes lo anterior, sino el mismo día sube todo lo que quieras que te califique. ¿Cachas? Y ya, Sí, la carpeta listo, Juan. te va a permitir volver y subir. No te preocupes. Juan Ya. Carlos, Gracias, Juan.
¿El examen parcial quedaría igual para el miércoles o para otra fecha? O sea, yo prefiero que sea el miércoles, pero lo podríamos aplazar si quieren para el lunes. Sí, sí. Ok. Déjenme ver. Pues sería para el lunes, ¿ya? Dale. Lo voy a cambiar y quiero que por favor revisen la carpeta. Ahorita me acabo de dar cuenta que las fechas de las carpetas están mal. No sé por qué. Me habían dicho, chicos. No sé por qué. Creo que el sábado estaba puesta como por el viernes a la fecha y luego otra cosa para el... Sí, también tienen las fechas. Todos están para el 17 de diciembre. Sí, algo pasó, algo pasó. Hasta los parciales están como que igual. 17 de diciembre. ¿De qué año? ¿De este año? Sí, está. Juan Carlos, Ya le voy hasta a ver. No debería estar. Ya deberían estar con el calendario que les puse. Pero pues bueno, lo bueno es que han estado siguiendo el calendario que les puse. Sí. Ya, genial, gracias. Juan Carlos, ¿hasta qué tema es del examen? Es todo lo que hemos visto hasta ahora, o sea, todo lo que sería armaduras, ¿no es verdad? ¿Y si se pasa para el lunes, se aumentan temas o sería el mismo examen que daríamos el miércoles? Se pasaría, no pues, a ver, el examen del lunes está en los mismos temas. Ah, ya. Pero entonces el examen se pasaría para el lunes o igual es del miércoles. Para el lunes, dijimos, ¿no? Sí, sí. 23, 59, ya, entonces entiendo que el miércoles es 22, ¿no? Entonces igual. Entonces la tarea 2 debería decir, exacto, para el 22 de septiembre, claro, pero no aparece 17, 17, 17. 28, sí, tengo que revisar eso. Ok, ¿listo? Y el examen, pues, quedaría para el lunes, para que lo tengamos en cuenta. Eso me toca modificarlo desde donde hacerle mantenimiento a mi computador y me borraron, ahorita acabo de dar cuenta que me borraron todo el disco D, donde tengo todo. Ojalá solamente no aparezca, es que no aparece, o sea, tengo la ilusión de que solo lo desconectaron. Porque si no, no puedo. Bueno. Listo, entonces, hoy teníamos una actividad de control, pero antes de la actividad de control, quisiera hablar un poco acerca de lo de la metodología. ¿Listo? Resulta que el día miércoles, pues la última clase, escribí en el tablero, ¿ya? Y hubieron 2 que 3 personas que me dijeron que no se miraban. La pregunta es, yo siento que venirme a sentar aquí en persona, primero que todo yo me canso. Y ustedes que vienen presencial, pues es aburrido, porque yo a la larga pueden hacer lo mismo en la casa, ¿no? Entonces, pero en cambio cuando me paro en el tablero, los chicos de Zoom no ven. Porque aunque estoy rayando con los marcadores que me dieron de la universidad, que supuestamente está configurado para que toda la cosa se vea, pues me dicen que no, porque igual, pues aunque tengo una letra grande, está lejos de la cámara, ¿no? Entonces, esa parte sí me gustaría como conversarlo ahorita en unos 2 minutos, pero tal vez pues, para mirar qué hacemos. Porque pues, créanme, yo también venirme a sentar aquí a escribir, es como feo, me siento mal. Pero también no quiero que los chicos de Zoom pues tampoco la pasen mal, ¿verdad? Oiga, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. Yo he visto un montón de chicos que están así como, eso parece pijama. Sí, es Spirit Week, es temáticas, sí. Oye, ¿es qué? Spirit Week, algo así, es como que temáticas de vestimenta. Oiga, hoy todos venimos de lo de hoy. ¿Y en dónde? O sea, ¿es aquí en la U? Es el Gómez, es una propuesta del Gómez. Ah, ya. Cada día de la semana hay una temática para vestirse. Ah, no friegue. Mañana la temática es de pequeño que ya sé, por ejemplo, astronauta, así. Ah, ya. Sí, o sea, ¿son disfraces o son pijamas? Pijamas. Son pijamas, ¿no? Sí, dentro de esa temática de género. Ah, por aquí hay unas 2 chicas que dicen que son súper blancas y andan vestidas igualitas. Sí, es por lo de Gode, lo que me propone. No, ellas creo que son gemelas, de verdad, y se dicen igualitas.
Bueno, listo, esa era una curiosidad que tenía, que no sabía por qué. Bueno, entonces... A ver, yo comentando, yo el día miércoles igual, o sea, yo tuve clases en mi casa, pude vivir. La verdad es que sí se un poquito, o sea, borroso, no estudié mucho. Y más que todo, o sea, como que no enfoca todo el pizarrón. Entonces hubo una parte que tú escribías acá y ya no se veía. La tercera materia no se veía, yo revisé la grabación y no se veía. Ajá, entonces tengo que esperar que la chica nos mande la foto al grupo para poder ya ver bien, entender los documentos, todo eso. Ok. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ese es el problema, porque literal, por aquí alguien escribe, dice, Michael Lara está teniendo problemas de internet. No sé, tal vez podrías conectar desde el iPad y ponerle como que en la primera silla y que la cámara del iPad, como está más cerca, muestre el pizarrón, tal vez. Ya, o sea, conectarme desde el iPad. Ya, esa podría ser una solución. Porque, o sea, la verdad, yo que sí como vengo presencial, sí se complicaba bastante atender desde clases, porque hasta que nos mande la foto, también tú ya explicabas esa parte. Claro, ya estábamos atrasados y ya no comprendíamos. Ok, ya. Esa es una buena solución, o sea, cómo tener un dispositivo para... Ok, y cuando yo cojo aquí me siento y les escribo, les molesta, porque es algo que a mí, en lo personal, me molesta, pero puede ser que ustedes no. O sea, yo creo que tanto en casa como aquí igual se entiende bastante bien. ¿Sí? Entonces, esa sería una alternativa adicional, que sería sentarme aquí y ya. Entonces, no me voy a sentir mal. ¿Ya? Eso es, porque yo me siento mal. Es como que, bueno, yo sí me fuera a clase presencial, a ver a mi profesor sentado escribiendo, como que yo en casa. Pero bueno, entonces, si no tienen inconveniente con eso, creo que la solución a la larga sí es más fácil en el iPhone, porque se proyecta directamente y sería más conveniente. ¿Qué opinan en casa? Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo también. Sí, con el iPad está bien. Listo. Entonces, una vez terminada esa parte, vamos a hablar o vamos a mirar unas cosas que son importantes que queden claras para la parte de la tarea. ¿Listo? Entonces, quiero que me repitan. Y ahora sí, vamos a mirar. Necesito que todos saquen su computador y saquen en casa las matrices de rigidez que hicimos la anterior vez. ¿Sí? Porque necesito sacar algunas cosas. ¿Listo? Entonces, resulta que, a ver, aquí vamos a ver. Sí. A ver. Acá. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿No? Prácticamente una cosa que nos faltaba, o mejor dicho, que quisiera que quede claro y que no quepa la mejor duda, o la menor duda, es cómo hago yo para sacar las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces, por favor, repítanme los valores de los desplazamientos delta sub n. ¿Sí? Los que sacamos delta sub n. Los desplazamientos en los grados de libertad de la estructura. Esto me acuerdo que esto estaba por 10 a la menos 3, porque en metros, ¿no? Ya. Y deberían ser, a ver, 1, 2, 3. Creo que deberían ser 3 valores. Menos 0.05 y menos 0.05. ¿Por 10 a la menos 3? Menos 0.05. Menos 0.53 y 0. Listo.
Estos son los valores y con estos valores, hasta aquí, ¿cómo obtuve esos valores? ¿Hay alguna inconveniente, algún problema? No, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para sacar las fuerzas internas, Juan Carlos, dime. vamos a poner Ok. Esto es un lío, disculpe. Ojalá el próximo semestre ya sea presencial, no solo virtual, pero esto de virtual en enero. Creo que sí, es todo presencial porque vamos a dar una lista de las clases para el siguiente semestre y todo eso presencial. ¿Sí? No hay libros ni virtual. Genial. Ok. Fuerzas internas. Okay. Listo. Ahí sí creo, ¿no? Ahí sí se ve, ¿no? Sí. Chicos en casa, no tengo asistente en aula, así que... Creo que es Gabriela, ¿verdad? Sí, es que me salió un grupo que tenía problemas de retraso. Me disculpo que estaba obligado. Ok. Es para que tengan en cuenta. Sí, Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular las fuerzas internas globales? Hagan de cuenta que la matriz de rigidez, recuerden, nosotros tenemos la matriz de rigidez en coordenadas globales y tenemos la matriz de rigidez de un elemento en coordenadas locales. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, cómo se aplican los desplazamientos en los grados de libertad. Ojo, y aquí es algo súper importante. ¿Ya? Yo hice todo el proceso de matricial para sacar los desplazamientos en los grados de libertad, o sea, en los nodos que se pueden mover. ¿Sí? Si yo les doy esos desplazamientos, pues ya, ¿no? Pueden aplicar el mismo procedimiento que vamos a hacer ahorita y no necesitan hacer el análisis matricial, ¿se entiende? Entonces, el objeto que hicimos para calcular la matriz de rigidez global de la estructura y lo que sea, es para obtener cuánto se desplaza cada extremo de cada elemento. Porque eso es lo importante. Al final, yo lo que necesito saber es que este elemento 1 se mueve así y del otro lado no se mueve. Y con eso, ¿qué fuerzas internas se generan? Porque esos son los que yo voy a diseñar y con esas yo voy a poner refuerzo, ¿me entienden? Pero el problema es que yo no sé cuánto se desplace. Y para eso hago el procedimiento matricial. ¿Listo? Entonces, ojo, entiendan el concepto de para qué es cada paso. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo los desplazamientos, pues lo que tengo son desplazamientos en coordenadas globales. ¿Sí? Y entonces, yo voy a coger cada elemento. Y en los elementos, ustedes me van a decir una cosa importante. Este, si mal no recuerdo, era así. Este creo que era así. Y de aquí yo tenía, creo que era así un nodo. Pero lo bueno es que en el iPad, ¿para qué voy a decir? Es más cómodo rayar. Lo que detesto es la sensación de no tener fricción. Pero de ahí pues pasa después. Listo. Entonces, no recuerdo, ¿cuál era el elemento 1? Ahorita no tengo, pues eso es lo malo del iPad, ¿no? El vertical. Vertical, 1. El 2. El horizontal. Y el, supongo por descarte, y el nodo 1 es el nodo. ¿Este? ¿El 2? 3. Listo. Entonces, yo voy a generar vectores de desplazamiento para cada uno de estos elementos, ¿sí? Y voy a recordar lo siguiente, recordando que... ¿Qué vamos a recordar? Pues que las fuerzas en coordenadas globales de un elemento van a ser igual a la matriz, bueno aquí, a la matriz global del elemento multiplicado por los desplazamientos en coordenadas globales del elemento. Punto. Pero esas fuerzas son en coordenadas globales, o sea, van a estar en formato X, Y, Z.
X, Y, Z global. Entonces, vamos a hacer esto. Ustedes tienen la matriz de rigidez en coordenadas globales, ¿sí? En coordenadas globales de sus elementos. ¿Listo? Pues no recuerdo aquí cuáles eran las matrices. Entonces, a ver, para el elemento 1, pongamos. Pongamos para el elemento 3. Porque si hacemos para el 3, yo aspiro que me entiendas cómo hacer para el 3. ¿Listo? Entonces, para el elemento 3, tenemos las fuerzas del elemento 3. El vector de fuerzas del elemento 3 va a ser igual a la matriz de rigidez del elemento 3. ¿Cuál era la matriz de rigidez del elemento 3? Entonces, escribamos, ayúdenme. ¿Cuál eran los 4? ¿Cuántos valores debían ser? Y coordenadas globales. 4 por 4, ¿ya? Entonces me van a dictar la diagonal y una diagonal y los valores por encima de la diagonal superior. ¿Todos positivos? ¿Seguros? Sí. Ya. Y todos estos son multiplicados por algo. Eran por 10 a la 5. Por 10 a la 5. ¿Listo? Y por fuera de la diagonal, porque por acá es simétrica. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Este negativo. Ah, no, positivo. Pero está. No, ese sí es negativo. ¿Negativo? ¿Cuánto? Menos 1.0. Ya. No, 1.0 positivo. ¿Este? Ah, Negativo. A ver, verán. Este valor de aquí, ¿cuánto es? menos. Todos los valores son 1.025. Ahí cambia el negativo y positivo. Ok, este. Positivo. Este. Positivo. Este. Negativo. Este. Negativo. Bueno. Y esto es simétrico. Ya, ¿se entiende que es simétrico? Ya. Listo. Ahora, esto, que es la matriz de rigidez, lo voy a multiplicar por el vector de desplazamientos del elemento 3. ¿Sí? Entonces, ese vector de desplazamientos va a ser igual a esto. Entonces, el elemento 3 tenía los grados de libertad. Ya, te los voy a poner en azul. Entonces, en el nodo 2, ¿qué grados de libertad había? No recuerdo. Debería ser el 1 y el 2, supongo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el elemento 2 había el grado de libertad 1 y el grado de libertad 2. Y en el nodo 3 debería ser el 3. No. 5 y 6. 5 y 6. ¿Estamos? Lo que quiere decir que en esta, y el nodo I de este elemento era cuál? Estaba en la tabla. El 3 supongo. El nodo I del elemento 3, ¿cuál es? 3. El 3, entonces este es el nodo I, y por lo tanto este es el nodo J. ¿Estamos? De tal forma de que este es el nodo 3 y este es el nodo 2. El nodo I, el 3, y el nodo J, el 2. Y globalmente el horizontal es 5. Entonces este es el grado de libertad 5 y este es el grado de libertad 6. Y este sería el 1 y el 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Con estos mismos valores,
Yo sé que entonces el orden de esta matriz de rigidez va a ser 5, 6, 1, 2. 5, 6, 1, 2. Y pongo los desplazamientos que corresponden. Aquí yo voy a subrayar cuáles son los grados de libertad que yo sé de antemano los desplazamientos. Por ejemplo, del grado de libertad del nodo 3, el 5 y el 6 son 0, ¿no? Y entonces, eso es lo que hago. Entonces, el 5 es un vector de 0, el 6 es 0. El 1 tendría a ser este de acá. Recuerden que estos resultados que nosotros obtuvimos serían los del grado de libertad 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, del 1 es menos 0.05 menos 0.05 y el otro es menos 0.53. Y esto por 10 a la metros. Entonces, eso lo multiplico. ¿Se entendió cómo armé ese vector? ¿Se entendió? ¿En casa? Creo que sí. Y esto lo multiplico entonces por ese vector. 0, 0, menos 0.05, 0.53. 10 menos 3. Ahora, esta matriz, por este vector, ¿qué resultado me debería dar? ¿Vector o una matriz? Un vector. ¿Recuerdan cómo se calcula eso? ¿Sí? Y entonces, hagan más largo. O sea, yo sé que lo pueden hacer en su calculadora, ¿me entienden? Pero necesito que usen su manda. Pues porque si no va a ser bien complicado. Se van a ganar demasiado. ¿Esto es para los cuerpos internos? Sí, en coordenadas globales. Pero también, sí, no te preocupes, eso es lo que les rayé de la otra vez. Pero quiero que lo generalicemos, porque eso es otra forma que es una aplicadora. Pues, ¿cuánto les dio esto? Ok. ¿Estás armando la matriz? ¿Por qué no haces comunicación para sacar la matriz? Ya, bueno. Creo que les estoy viendo un problema y es de que no están grabando las variables. ¿Sí? En MATLAB. Entonces, no se olviden de ciertas cosas. En MATLAB, ustedes pueden hacer un script y llamar a las funciones. Eso es lo que yo quería, ¿no? Que hagan un script y llamen a las funciones. ¿Sí? Entonces, en las funciones, ustedes las variables que les permite MATLAB generar, las pueden grabar. ¿Listo? El problema es que ahorita no tengo un MATLAB.
A ver. Exacto. No, que ahorita me tocaría programar, porque como me borraron lo que tengo, no tengo los códigos. Bien, cerramos. ¿Y cómo proyecto? Ah, proyecta tú. Dale, dale, dale. Casi hago una pendejada. Casi finalizo la reunión. ¿Cómo es que? Ah, ya. Listo. A ver. ¿Tú estás conectada? ¿Ves? Me parece que tengo un error. Ya. Entonces, te van a prestar un computador. Me vas a decir dónde está tu función. ¿Cómo se llama tu función? Ok, ya. Perfecto. Ya, entonces, me esta María. Ahí está proyectando. No, Share screen. Nada, solo mi listo. Entonces, ¿qué quiero que hagan? ¿Sí? Entonces van a generar un código. ¿Estamos de acuerdo? Un nuevo script. ¿Sí? Y en el script, pues vayan organizando su información. Entonces, ¿qué le ponen? CLC para borrar todo lo que está anterior. ¿Listo? Clear all para borrar las variables que estén en el workspace. Aquí, María Emilia las tiene aquí abajo. ¿Se está viendo, por cierto? Ya. ¿Listo? Y entonces voy a generar la función. Entonces, mi función, creo que es esta. No. ¿Cuál es la función, María Emilia? Para hacer la matriz de rigidez. de la matriz global. ¿Es esta? ¿Y qué valores le pones? Ah, ya, matriz. Ya, o sea, tú le pusiste matriz K. Ah, ya te entendí cómo es que se está aquí. Entonces, María Emilia aquí le puso un código para hacer la matriz de rigidez global. ¿Ya? Te voy a modificar un poco esto, ¿ya? Entonces, en este código le vamos a hacer una función que se va a llamar ay, perdón, gracias. ¿Cómo es el igual en inglés? ¿Sí? Ah, ya está en teclado. Ya. Función K. Entonces tú tienes aquí esta función. Entonces yo le voy a dar el módulo E, el módulo A, L, T. Aquí le voy a poner N. Ah, qué bruto. Puntia. No, estoy mal. No, es función, aquí le tengo que poner función. Ok. Ahí está. ¿Listo? Y entonces estos valores los voy a
¿Ya? Vamos a ver, listo. En teoría y debería funcionar. Debería dar la matriz. Entonces esta la voy a guardar. De hecho, te voy a dar, pues, tienes las funciones ahí en día. Yo voy a poner el punto 2, o sea, ya. Sí, seguramente sí. Listo. Entonces, me creo una función. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, lo que yo quiero que hagan ustedes es que le pongan así. Entonces, K1, por ejemplo. K1 es igual a la función E. ¿Quién me puede dictar cuáles son los valores de la del K3, del elemento 3? El módulo es 12 a la 8, ¿no? El área es 2, aquí está con punto como 2.9 e a la 2.9 e a la menos, ya aquí cuál es el menos, menos 3. La longitud 2.83 y el ángulo 303. Entonces, eso lo pueden hacer para todos, ¿sí o no? K1, K2, K3. Los valores, pues ya los dejan programados. Entonces, aquí voy a poner ejemplo de armadura. ¿Listo? Y este es el valor que nos debería dar. ¿Se fijan? ¿Por qué nos puedes poner otra vez donde pusiste lo de function? ¿Lo de qué? Lo de la matriz global. ¿Esta función? Ajá. Solo que o sea, lo hice con el código tú, ¿ya? Entonces, literal, tú estás haciendo funciones, puedes poner el código de estas funciones aquí dentro. Ya, nada más. ¿Listo? Bueno, está bien. Ahora, ¿qué es lo que quería mostrarles? En el momento que ustedes hacen esto, pues para la próxima clase solamente le dan play y ya vuelven a tener todos los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Y estas variables que ustedes tienen acá, por ejemplo, K3, si le dan clic derecho y le dice salvar, ¿sí? Entonces, aquí las va a grabar en esta misma carpeta. Y le van a poner matriz K elemento 3, por ejemplo. Listo. Entonces, aquí me apareció en el folder esta variable. Es una variable que guarda información. Entonces, si yo aquí en el command window cojo y escribo clear all, se van a dar cuenta que se borra todo el workspace. ¿Se dan cuenta? Pero aquí lo que yo he hecho en el command window sirve. Entonces ahí borré solamente las variables. Si yo le doy CLC, borra en cambio solo lo que está en el command window. Por eso siempre es bueno arrancar con CLC y el clear all. ¿Ya? Entonces, la próxima clase que ustedes habrán mandado, pues le dan aquí clic derecho a esta matriz. Fíjense que sin correr nada, ya me aparece la variable K3. Si le doy doble clic, me aparece que es la matriz de rigidez. ¿Cachan? Listo. Entonces, voy a crear otro
otro vector. Entonces le voy a poner delta 3. Entonces, ese delta 3 va a ser un vector de los desplazamientos. Y me olvidé cuál. ¿Pueden quitar los desplazamientos? Creo que era 0.05 menos, ¿no? Menos 0.05 e a la menos 3. Como necesito que sea un vector columna, le voy a dar punto y coma. Si le doy coma, se hace un vector fila. Si le doy punto y coma, es vector columna. ¿Listo? Siguiente era menos 0.53 e a la menos 3. Punto y coma. Ah, ya. Sí, tienes toda la razón, gracias. 0, perdón, 0, punto y coma, 0, punto y coma. ¿Listo? Y en teoría, si le doy enter, todo salió bien, debería salirme este vector, que sería delta 3, que lo puedo grabar, ¿sí? O que, fíjense que yo puedo hacer otra cosa. Ese vector lo puedo poner en mi archivo que estaba yo hablando hace un momento. O sea, este, que es el código. Y ya me queda y no tengo que volverlo a hacer. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que ustedes vayan agilitando las cosas. Cuando hagan el ejercicio, las funciones las van metiendo en un código aparte y después le dan play. Se ejecuta. ¿Me entienden? Para que pues no pierdan lo que van haciendo cada día. Entonces, de aquí, ¿qué voy a hacer en este código? Pues voy a poner que las fuerzas 3 van a ser igual a K3 por, y aquí sigue por, ya, 8, ¿sí? Por D3. Y aquí entonces lo que le voy a dar es play. Y me debería salir estas dos. ¿Sí? Sí. Ok. Listo, María. Ahora, ¿en qué unidades están esas fuerzas? excelente pregunta. Como ustedes, todo lo hicieron en kilonewtons y metros. Debe estar en kilonewtons. Están en kilonewtons. Si ustedes metieron todo en kilonewtons, en metros, y metieron el módulo de elasticidad en megapascales, la embarra. Se jodió. Ya no son unidades consistentes. Metan todo y asegúrense que todos los datos estén en unidades consistentes para que funcione. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya puede. No, déjala ahí. Yo voy a rayarte en tu pantalla, ¿listo? Creo que sí puede. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se note? Esas fuerzas están en coordenadas globales. ¿Qué quiere decir? Que mi elemento 3 está así. ¿Sí o no? Y entonces, este primer valor es el grado de libertad que dijimos. 5, ¿sí? 5, este era 6, este era 1 y este era 2. Lo que quiere decir que estas fuerzas, entonces la 5 está menos, y menos va al contrario del eje de coordenadas X. Entonces este es menos 49.2. Ya no le pongo el menos porque le estoy poniendo la dirección del vector. El otro es más 49.2. En el 1 es positivo, 49.2, positivo. Y en el otro es negativo. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ustedes lo que tienen que analizar es lo siguiente. Si yo saco la componente de estos dos, me va a dar un vector así. ¿Estamos de acuerdo? El valor no sabemos, ¿sí? Pero me va a dar un vector que apunta hacia allá. Y esta componente me va a dar un vector que va a estar allá. Según esto, ¿este elemento está en tensión o en compresión? Tensión. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Sí. Las fuerzas internas me están dando que está en un elemento de tensión. Para que me dé compresión, en cambio, las dos vectores de fuerzas deberían ser así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y ya. Eso es básicamente los volúmenes. Ahora, quiero que con su calculadora, me olvido de traer la bendita calculadora,
hagan y calculen las componentes de esas dos fuerzas. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2 veces 49.2 al cuadrado? ¿Cómo? 69,58. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo copié bien? Bueno, en casa, no los escucho. ¿Están? Espero que estén. Bueno, ayúdenme a participar. Listo. Fuerzas en coordenadas globales. Ahora, préstame de nuevo tu computadora, María Emilia, que me olvidaba de nuevo. Gracias. Entonces, María Emilia tiene aquí un código. Por cierto, yo hago el Command Windows grande dándole doble clic. Cualquier ventana que tengan en MATLAB, si le dan doble clic al nombre, pasa de su posición y se hace grande. Por ejemplo, el folder. O si quieren, el workspace, que a veces es útil. ¿Ya? Entonces es bastante útil eso a veces. Ya. Entonces, María Emilia ahorita tiene las fuerzas en coordenadas locales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo yo hago para pasar las fuerzas de coordenadas locales a coordenadas globales? ¿Ya? Entonces yo les había puesto por allá, cuando estábamos viendo el concepto de la matriz de rigidez, que eso fue en la clase 5, me parece, les había puesto que hay una, no, en la clase 6, exacto, que la relación que hay entre las fuerzas en coordenadas locales y las fuerzas en coordenadas globales estaba en una función, ¿sí? Que era esta, la función, creo que la voy a anotar acá. La voy a anotar acá. Entonces decíamos, las fuerzas por ahí. Ok, ya. Entonces, las fuerzas ya he rayado esto. Ya. Las fuerzas en coordenadas globales van a ser igual a la matriz de transformación a la menos 1 por las fuerzas en coordenadas locales. ¿Sí o no? Por ahí lo anoté en algún momento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que las fuerzas en coordenadas locales van a ser igual a la matriz de transformación por las fuerzas en coordenadas globales. ¿Estamos? Porque lo único que estoy haciendo es pasando al otro lado de esta matriz. ¿Sí? Ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, en nuestro código con María Emilia tenemos un problema. En ningún momento guardamos la matriz de transformación. ¿Se dan cuenta? Aquí yo no puedo hacer eso. Entonces yo voy a modificar un poco la función K que me creé y le voy a decir que esta función me bote la matriz K y que me bote la matriz T, que voy a llamar a la matriz T a esta, que es la matriz de transformación, la matriz T. Ella le puso así. Pueden ustedes ponerle otro nombre. El hecho es de que el nombre que está aquí dentro de la función
sea una variable de salida K. Igual que yo puse aquí K, está acá, es esta misma K. ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces, en mi sistema, fíjense que aquí yo utilizo K, entonces le voy a poner un corchete, coma, T. En el mismo orden. Entonces, aquí me va a guardar la matriz de rigidez y aquí la matriz de transformación. Y como ya tengo la matriz de transformación, entonces F minúscula 3, las fuerzas en coordenadas locales, van a ser igual a las fuerzas F3, perdón, a T, ¿sí o no? En este le vamos a poner T3. T3 por F3, en teoría. Y le voy a dar clic a ver qué. Salió. ¿No? Salió. Pero entonces, recuerden que en coordenadas locales, ¿sí? Recuerden que en coordenadas locales, un elemento de barra solamente tiene dos formas de moverse. O este se mueve hacia acá, o este se mueve hacia acá. Vimos esa matriz de rigidez. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Entonces, si el valor 2 y el valor 4 está diferente de 0, algo está mal. Algo está mal. Siempre cuando se hagan armaduras, las fuerzas en coordenadas locales, el valor 2 siempre tiene que dar 0, porque no hay ese grado de libertad en coordenadas locales. ¿Cachas? ¿Sí? Y entonces vamos a mirar qué significa esto. Entonces yo tengo mi elemento y en coordenadas locales, recuerden que yo tengo, según mi nodo I y mi nodo J, pues yo tengo este que es el vector X, ¿sí o no? Local. Y este dijimos que es Y, local. ¿Sí? Y entonces, las fuerzas en coordenadas locales se las mira así. Este sería el vector X en Y. Este sería Y en Y. Este varía a ser X en J, Y en J. ¿Sí? Y por lo tanto, este debería darme menos, porque va al contrario del eje X local. Ojo, por eso es súper importante los ejes X y Y, ¿para dónde apuntan? Entonces es menos 69.56. En el otro es 0, que es lo lógico. En el otro es 69.56 positivo. Va con el eje X local. Y en el otro da 0. ¿Ven que lo único que hicimos es generar una conversión? ¿Ya? Entonces fácil, pues. Bueno, ustedes van a decir, pero fácil, pues. Solo tenías dos fuerzas. En vez de sacar tanto lío de la matriz de transformación, lo que sacabas era la componente. Sí, pero pues es que estamos hablando de una armadura. Cuando ya tengamos un elemento más complejo, pues hacer la descomposición de fuerzas va a ser más complejo también. ¿Listo? En el libro les va a aparecer otra versión, ¿ya? También es válida, ¿sí? Pero me gusta esta porque nos va a servir también para pórticos. Solo que hay que entenderlo. Ahora, en el libro sí les va a aparecer solamente dos fuerzas, con la versión que está en el libro. Acá les va a aparecer ceros, pero quiero que entiendan por qué les aparece ceros. Si no les aparecen ceros, están mal. ¿Por qué? Porque estarían diciendo de que hay una fuerza vertical en un elemento que solamente se puede localmente mover en un solo sentido. Solo por eso les da diferentes. Esto de los ceros son aplicables a armaduras. Armaduras. ¿Ya? Cuando ya cambiemos de elemento, ya va a haber esas posibilidades. Gracias, Valeria. Y ahí mira si te sirve el código. ¿Listo? Bueno, ¿se entendió los comandos que vimos ahorita de MATLAB? ¿Sí? Es importante que traigan su computador con MATLAB para que vayan viendo. Oye, no sé, por cierto, ¿en tu programa en línea funciona eso? Sí.
¿Sí? ¿La misma cosa? ¿Grabar y todo? Sí, pero algo hice mal, entonces. Ok. Bueno, entonces no te compliques y pongo las compañeras. Bueno. Sí, por favor. Gracias. Ok. Si yo repito el mismo procedimiento, la anterior clase ya vimos cómo se deforma la estructura, ¿no? En armaduras la deformación es recta, o sea, las barras quedan rectas, ¿sí? En pórticos van a haber curvas, ¿ya? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a pórticos. Pero para el examen, por ejemplo, las deformaciones, ustedes van a hacer esquemáticamente dónde están los nodos, la posición inicial, la posición final, ¿sí? De pronto en lápiz la posición inicial, en esfero la posición final, de cómo quedan, así como lo hicimos, y las uniones en armadura son rectas entre los nodos, que así es, ¿no? Así se puede. ¿Listo? ¿Preguntas en casa? Bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo creo que ya básicamente hacer esto que acabamos de hacer, vendría a ser lo de la tarea, ¿sí? Solo que con un montón de elementos adicionales. Bueno. Pero bueno, para eso está Mata, no quiero que lo hagan a mano, sino que pues ayuden de la herramienta, ¿no? Okay. Creo que ya no copié. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Resulta que, aparte de lo que es aparte de lo que son, de alguna forma, las estructuras, ¿sí? Y de lo que es el concepto del sistema matricial, pues nosotros vamos a tener también algunos problemas teniendo en cuenta cosas que hacen que el sistema matricial salga mal, pero digamos que el concepto es que la estructura de por sí está mal, o sea, la estructura es inestable. ¿Cómo yo identifico que una estructura es inestable? Mediante el método matricial. ¿Listo? Entonces, le vamos a poner aquí como nombre criterios de inestabilidad. Ay, perdón, vulnerabilidad. Vamos. ¿Ya? Pero pónganle ahí el título. Criterios de inestabilidad. ¿Listo? Entonces, desde el análisis matricial, una estructura es inestable. ¿Sí? Cuando no puede calcularse o invertirse la matriz KNN. ¿Recuerdan cuál era la matriz KNN? ¿Sí? Entonces, si ustedes por algún error, por alguna cosa, hacen todo bien y la matriz KNN no puede invertirse, es porque la estructura es inestable. ¿Qué significa que la matriz es inestable? ¿Sí? O que la estructura, de hecho, es inestable. Pues recordarán por análisis estructural 1 que hay dos, o mejor dicho, tres tipos de estructuras. Las que son isostáticas, las que son hiperestáticas y las que son inestables. Las que son inestables, pues quiere decir que le falta apoyos, punto. Es una estructura que no es estáticamente determinada. Ahora, ¿una patineta es estable? Ustedes se suben a una patineta, ¿es estable? ¿Ah? No es estáticamente determinada. ¿Por qué? Porque eso es un elemento dinámicamente estable. O sea, sí, usted no se va a caer, la patineta soporta su peso, pero ese estudio déjelo para la dinámica, que estudia el movimiento. Desde el punto de vista de la estática, esa vaina no está estática. Y por lo tanto, no se puede analizar.
¿Se entiende? Por ejemplo, una grúa, eso es dinámicamente estable, ¿sí? ¿Se puede analizar con análisis matricial? No. Porque le va a salir que la estructura es inestable, porque tiene un movimiento, un grado de libertad de movimiento. ¿Listo? Entonces, en general, nosotros decimos que esta matriz KNN, que nosotros utilizamos en este punto, ¿sí? Si esto no se puede invertir, bailamos, ¿no? Ahora, en análisis matricial, en cambio, tenemos algo bien chévere. Recuerden que en análisis estructural 1, por el método de las deflexiones de flexibilidad, que ya entendemos que es un método de flexibilidad, el problema era tener redundantes, ¿sí o no? Entonces, la estructura, entre mayor grado de indeterminación, teníamos más redundantes, ¿sí? Y era más complejo, ¿sí o no? En cambio, en análisis matricial, entre mayor grado de indeterminación posee una estructura, entonces es mejor. ¿Por qué? Porque la matriz, recuerden que yo tengo en la matriz de rigidez, yo voy a tener en las primeras posiciones los grados de libertad y al final voy a tener todos los grados que son restringidos por los apoyos. Entonces, si una estructura está toda empotrada menos un nodo, pues la matriz KNN va a ser bien pequeñita, porque todo lo demás está restringido. ¿Se entiende? Entonces, la inversa va a ser más fácil, porque va a ser una matriz más pequeña. ¿Cachan? Entonces, por eso, entre más hiperestática es más sencilla de resolver la estructura. Entonces, ojalá en el examen les ponga una vaina bien empotrada. ¿Sí? Eso debe enrocar. No va a pasar, pero bueno, pueden pedirlo, ¿no? ¿Listo? ¿Ah? Se vale soñar. Se vale soñar, sí. Entonces, entre mayor KI posee una estructura, la matriz KNN es más pequeña en dimensión. Y por lo tanto, más rápida su inversa. Y es que nosotros ahorita, uy, se apagó este. O sea, lo que pasa es que nosotros ahorita no nos damos cuenta, pero pues en estas estructuras simples, pues es muy rápido sacar la matriz de rigidez y de inversa, ¿ya? Pero cuando yo ya tengo una estructura más grande, pues eso sí se me va a complicar, más que todo porque el sistema me va a ser una matriz muy grande y para sacarla de la gaussiana o sacar el método de inversión, pues va a tomar más tiempo. ¿Listo? Entonces, esa parte es bastante importante. ¿Listo? Ahora, lo que nos resta ver, digamos, va a ser la matriz de rigidez de una cercha espacial, de una armadura espacial. ¿Ya? Estamos un poquito corridos por el cronograma de lo que les comentaba la primera. ¿Listo? Entonces, esta parte lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Porque no voy a alcanzar en 5 minutos. ¿No? Entonces, para la próxima clase, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver este tema. Vayan leyendo que la matriz de rigidez es un elemento de cercha espacial. ¿Sí? Y lo otro que quiero que vayan leyendo es, vayan preparando, o sea, la próxima clase sí les voy a pedir la preparación de esta semana. Estamos. Entonces, entrando, la preparación. ¿Listo?
para este miércoles, porque el examen es el lunes, quedamos, ¿no? Listo. Entonces, no se olviden, dejamos ahí, más que todo porque no vamos a tratar. Pero Juan Carlos, la preparación de esta semana no se va a hacer porque acabaste de decir de las cajas no se pierde. Ya te lo dije. Ahora, igual, la próxima semana lo preparas bien y lo das. ¿Ya? Listo, entonces, espero que haya quedado mejor ahí claro en casa. Sí, Juan Carlos. Sí, así está bien. Sí, sí, Juan Carlos, sí, sí quedó claro. Mejor. Bueno, listo, entonces me despido. Que estén bien. Gracias, Juan Carlos. Luego, gracias.